Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el tratamiento contable de los contratos de colaboración empresarial? Bueno, aquí hay unos temas que dan para hacer un curso completo de los contratos de colaboración empresarial. Son largos, más no complejos. Es un asunto muy simple. Vamos a hacer un ejercicio o dos. A mí me gusta con ejercicios para que el tema quede bien claro, lo más claro posible. Lo primero que yo debería tener en cuenta en un contrato de colaboración empresarial es qué es un contrato de colaboración empresarial. Y un contrato de colaboración empresarial son las uniones temporales, por ejemplo, las UT, los consorcios, las cuentas en participación, los joint ventures o los contratos de riesgo compartido, las alianzas estratégicas, los mandatos o cualquier otra fórmula asociativa con fines empresariales. Eso es un contrato de colaboración empresarial. ¿Dónde está definido? En la NIF y en el artículo 18 del Estatuto Tributario, ¿sí? Usted lo puede encontrar allí, por ejemplo, en la sección 15 de la NIPYMES y en la NIF 11, por ejemplo, también lo encuentras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el reconocimiento en los estados financieros separados de los copartícipes y del gestor, mandatario, representante o administrador? Lo primero que yo debo tener claro en un contrato de estos es que el aporte en un consorcio o unión temporal u otro contrato de colaboración empresarial no se reconoce como una inversión. Y tal vez es el error más grande que uno ve en Colombia. ¿Y por qué no lo debo reconocer como una inversión? Hombre, porque es que para reconocerlo como inversión yo tendría que demostrar que todas las decisiones estratégicas financieras y operativas se toman con el consentimiento unánime de todos los copartícipes. Es decir, cuando se prueba que existe un control conjunto, según me lo indica la NIC 15 en el párrafo 2. En la práctica no se hacen actas que demuestren esto, sobre todo si son muchos copartícipes. Entonces, yo en la práctica no debería reconocer eso como inversión, y mucho menos cuando estamos hablando de un contrato de cuenta de participación o de un consorcio donde ni siquiera tienen patrimonio. Entonces, ¿cuál es el error que yo veo como más común con esto? Que la gente, por ahí me llamaron de una empresa y me dijeron que le iban a aplicar a un consorcio o a una unión temporal, creo, o no recuerdo si era un consorcio o una unión temporal o una cuenta en participación, le querían aplicar, dizque el método de participación patrimonial. Y yo dije, ¿cómo vas a aplicar el método de participación patrimonial si ahí no hay patrimonio? Este tipo de contratos de colaboración empresarial no tienen patrimonio propio, entonces como no hay patrimonio, ¿cómo voy a aplicar el método de participación patrimonial? No, fue que lo contabilizamos como inversión. Yo les dije, usted me puede demostrar que de verdad hay actas donde demuestren que todas las decisiones, oiga, todas, tiene que subrayar todas, las decisiones estratégicas y financieras se toman en conjunto, unánimemente. No, ahí hay un margen de maniobra de uno de los consorciados por ejemplo, eso pasa lo mismo en consorcios, que es el que finalmente termina tomando las decisiones. Porque, o por ejemplo, si yo soy un simple administrador delegado, no quiere decir que yo sea, que todo se tome de manera conjunta y unánime. Entonces es muy importante tener claro esto, porque empezamos a contabilizar inversiones donde no debe haber inversión. Entonces, ¿cómo se debe contabilizar? Miremos un ejemplo práctico, numérico, que es como a mí me gusta. Dice aquí, en el momento de construir una unión temporal, la empresa Servimed y Farmamédica, que son nombres cualquiera, dieron un aporte, dice debieron, pero debería ser, dieron un aporte. Entonces yo di 1.400.000 pesos. ¿Contra qué debería yo llevar eso? Lo debería llevar contra una cuenta por cobrar a la unión temporal. No lo debería llevar contra, ojo, no lo debería llevar contra una inversión. ¿Por qué no? Porque les voy a contar una pequeña anécdota. Por ahí me llamaron de una empresa y me dijeron que estaban aplicando el método de la participación patrimonial en una unión temporal. Bueno, también he visto incluso videos en internet donde dicen que eso depende de si es bueno, que hay que diferenciar si es una unión temporal o si es una cuenta o si es un consorcio. En realidad da igual porque ni en el consorcio ni en la unión temporal hay patrimonio. Y como no hay patrimonio, yo mal haría en aplicar dizque el método de la participación patrimonial. Me llamaron de una empresa y me dijeron, oiga, ¿cómo aplicamos el método de la participación patrimonial? Es que yo contabilicé una inversión en la unión temporal. Mire, en una unión temporal no se contabilizan inversiones. No, porque es que
allá ni siquiera hay patrimonio. Entonces, ¿cómo va a contabilizar usted una inversión participando en un patrimonio que no existe? Entonces, en la pantalla, usted debe llevar esos a una cuenta por cobrar a la unión temporal o es decir, aquí se ha dicho que es distinto contabilizar una inversión, un aporte en una unión temporal a hacerlo en una cuenta en participación o en un consorcio. Es igual. Usted debería llevar eso a una cuenta por cobrar. Es decir, llevar una cuenta por cobrar al contrato de colaboración empresarial, como usted lo está viendo en pantalla. Ahora bien, luego aporté también un equipo de cómputo. Si yo aporto, por ejemplo, un equipo de cómputo, ¿cómo se haría el registro? Como usted lo está viendo en pantalla. Lleva el equipo de cómputo al crédito y lo lleva voy a suponer que usted aportó eso a una entidad donde en esa otra entidad es equipo médico. Entonces usted lo lleva, por ejemplo, equipo médico como lo está viendo ahí, pero no es que, o lo reclasifica, equipo de cómputo o equipo médico, lo que sea, equipo médico, equipo de cómputo entregado, es decir, hay una reclasificación. Entonces, esto que usted está viendo en pantalla es lo que se llama el principio de transparencia fiscal. Y la DIAN lo ha dicho. ¿Qué significa el principio de transparencia fiscal? Quiere decir que si usted aportó equipo médico, no debería llevar eso contra una inversión, sino que dice el principio de transparencia fiscal en el impuesto sobre la renta, dice, como se ha precisado en la doctrina, conlleva que los derechos fiduciarios tienen el tratamiento patrimonial que le corresponde a los bienes que conforman el patrimonio autónomo, lo que significa que los bienes deben coincidir con el concepto que los entrega. Eso lo dice la DIAN en el concepto 2773, que significa que si yo si yo entrego a la unión temporal o al consorcio, entrego una propiedad, planta y equipo, no debe dejar de ser propiedad, planta y equipo. Es decir, que aquí en pantalla, dame un segundito, aquí en pantalla paso, un segundito, yo me ubico en esa diapositiva. Aquí voy a hacer una pequeña corrección, porque aquí no era equipo de cómputo, sino creo que era equipo médico. Entonces, independientemente de la cuenta, si yo, por ejemplo, entrego, bueno, pues que a veces esas cuentas a uno se le confunden, pero bueno, por ejemplo, si yo entregué equipo de cómputo, entonces, equipo médico, era equipo médico. Si yo entregué equipo médico, yo debo reconocer ese equipo médico como tal, no es que le dé baja, sino que lo reclasifico, ¿sí? Equipo médico entregado, entonces le doy, aquí acredito equipo médico, voy a ponerlo aquí más grande. Equipo médico contra equipo médico, pero mire que no lo estoy llevando a una inversión. Es que eso no es una inversión. El principio de transparencia fiscal, mucho cuidado con el principio de transparencia fiscal, búscalo en Google, indica que si yo en un consorcio, en una unión temporal, entrego equipo médico, pues lo reclasifico, por ejemplo, a una subcuenta, pero no es que sea una inversión. Ahora, el aporte en efectivo se queda como cuenta el aporte en efectivo que está como cuenta por cobrar se debe ir dando de baja según se cobre con las liquidaciones periódicas. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, otros casos. A ver, la clave está en reconocer lo que corresponde. Según el artículo 18 del Estatuto Tributario, me dice, reconozca lo que le corresponde. Entonces, en muchos casos no me corresponde un porcentaje de los bienes muebles o de cada cuenta por cobrar, sino que me corresponde un ingreso de la unión temporal. Entonces, miremos un ejercicio aquí. Hagamos más ejercicios, dice aquí. Cada copartícipe debe reconocer los aportes a un contrato de colaboración empresarial, como usted lo está viendo en pantalla. Por ejemplo, si yo entrego efectivo, pues acredito ese efectivo. ¿Y contra qué lo llevo? No necesariamente contra inversiones en negocios conjuntos, porque para yo llevarlo, y por eso aquí le puse una nota en la diapositiva que dice, no lo lleve a inversiones porque el consorcio o unión temporal no tiene patrimonio propio y porque no se ha demostrado que la toma de decisiones sea unánime. Totalmente unánime es muy difícil. Entonces, finalmente, como esta es una pregunta como tan compleja para resolverla en un espacio tan corto, les invito a que se lean el artículo 510 del Código de Comercio, donde dice que el gestor, mandatario o administrador del contrato debe ejecutar el objeto del contrato y se reputará como único dueño del negocio y por lo tanto, él es el que tiene que presentar los activos recibidos. Y el artículo 18 del Estatuto Tributario sí me dice, mire, me dice, cada uno debe reconocer lo que le corresponda, pero ahí no me está diciendo necesariamente que lo tenga que llevar a inversiones. Entonces, miremos un último ejercicio porque la pregunta se hace muy larga para nuestros efectos. Dice así, operaciones del gestor. Entonces dice aquí, vamos a hacer un ejercicio rápido, yo se los dejo. Estas diapositivas recuerda que quedan ahí en línea. Yo las publico ahí en Global Contable, también
en Actualícese, cuando Actualícese publica este video en el canal de Actualícese en YouTube, yo en las notas siempre pongo el enlace a las diapositivas, ¿listo? Entonces dice así, se adquieren materiales para la ejecución de un trabajo por 10 millones con un IVA del 19%. Por ejemplo, cuando yo hago, digamos, vamos a suponer que vamos a hacer, por ejemplo, un contrato de colaboración empresarial donde vamos a hacer, por ejemplo, un consorcio para hacer unas operaciones médicas. Entonces, se adquieren obligaciones laborales y de servicios por 200 millones no grabados con IVA y se practican retenciones en la fuente del 10. Entonces, en un consorcio o unión temporal, el socio gestor va a reconocer lo que usted está viendo en pantalla. Reconoce la cuenta por pagar, reconoce el inventario en construcción como propio y las retenciones en la fuente y todo lo demás, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta allí que él registra en una subcuenta 02 o en un centro de costos todas las subcuentas que le corresponden al contrato de colaboración empresarial. Es decir, yo sí debo separar como gestor mis operaciones. Y en la diapositiva que sigue, ya les voy a mostrar en la diapositiva, es que esta pregunta es compleja porque es que, pues larga más bien. Si al final del periodo solo el 20% de las operaciones le corresponden al gestor como copartícipe, debe trasladar el 80% a los demás partícipes. Entonces miren muy bien la diapositiva anterior. Yo tengo una cuenta por pagar de 112 millones y tengo un inventario, por ejemplo, en una construcción de 100 millones. Entonces, en el periodo siguiente, yo acredito las cuentas por pagar, perdón, las debito y el inventario en construcción lo acredito en la parte que a mí no me corresponde, es decir, en la parte que yo le traslado a los otros. Entonces, ustedes ven ahí claramente que las obligaciones laborales y de servicios se debitaron en una subcuenta y el inventario en construcción se acreditó. ¿Para qué? Para registrar la distribución de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos a los copartícipes en un 80%. Y es muy importante aquí que tengas en cuenta el concepto DIAN 9810 de 2017, donde me dice que si el contrato es un consorcio o unión temporal, el gestor o administrador del contrato puede facturar en representación de los demás miembros y bajo su NIT, indicando en la factura el porcentaje de impuesto que le corresponde a cada uno según el contrato. En ese caso, cada miembro debe registrar y declarar el IVA que le corresponde, además de los ingresos, costos y gastos que le correspondan, pero eso se puede hacer al final del periodo nada más. O sea, yo puedo hacer una liquidación al final, es decir, los ingresos también deben ser trasladados porcentualmente a los copartícipes, de manera que si, por ejemplo, yo vendí 100 millones, el registro contable es el que usted está viendo en pantalla. Yo registro una parte de las ventas, pero eso no se hace por cada factura, porque no acabaría nunca, eso se hace al final del periodo. Yo puedo trasladarle una parte de las ventas, una parte de las cuentas por cobrar, una parte del IVA generado, ¿sí? Entonces yo puedo registrar en la subcuenta 02 que usted ve ahí o en un centro de costos todas las operaciones que se relacionan con el contrato de gestión empresarial. Y al final del periodo puedo redistribuir el 80% de los ingresos también. Mire que, por ejemplo, ahí se está llevando, como usted lo ve en pantalla, el 80%. Es decir, que yo llevo como una contabilidad por centro de costos, pero no es necesario llevar esto en cuentas de orden. Entonces, ahí les dejo como la idea. Seguramente la pregunta es muy compleja para resolverla en un espacio tan corto, pero lo que le quiero dejar como análisis es, yo cuando llevo cuentas en participación, cuando llevo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contratos de colaboración empresarial, llámese uniones temporales, llámese, por ejemplo, todos los que vimos aquí, consorcios, cuentas en participación, joint ventures, no necesariamente y en el 90% de las veces no hay una inversión. ¿Por qué? Porque las decisiones no se toman 100% de manera conjunta. Siempre habrá alguien que tiene que tomar las decisiones, que es el administrador del contrato. Entonces, realmente eso se debe contabilizar siguiendo un principio que se llama el principio de transparencia fiscal. Es decir, que si yo lo que tengo es una cuenta por cobrar o un activo, debo contabilizar ese tipo de bienes. Es decir, por ejemplo, si yo, como veo en pantalla, entregué o aporté al contrato un equipo médico, pues yo creo una subcuenta para decir equipo médico entregado al consorcio o a la unión temporal, pero no es cierto que todo eso se lleve a inversiones. ¿Por qué? Porque las decisiones no son totalmente unánimes, ¿sí? Entonces, uno va llevando es unas subcuentas donde usted va llevando, digamos, el control
de lo que usted tiene en el negocio de colaboración empresarial. Bueno, entonces esa es la respuesta a la pregunta de nuestro usuario. Seguramente es un espacio corto para resolverlo, pero sí lo invito a que digamos, no se complique con esto, porque no es necesario llevar cada transacción. Usted puede únicamente llevar una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar al final del periodo. Entonces, por ejemplo, yo hago un consorcio y entonces cada operación que hace el consorcio yo tengo que registrarla. No, yo puedo en el consorcio dejar claro que a lo que yo tengo derecho es a una cuenta por cobrar o a una cuenta por pagar al final del periodo. Porque, por ejemplo, imagínese usted un consorcio con 36 miembros y que cada transacción que haga el consorcio la vaya a ir a registrar cada uno de los miembros. No acabarías nunca. Yo puedo dejar en el contrato que a lo que yo tengo derecho no es a cada cosita que haga el contrato, sino a una cuenta por cobrar o a una cuenta por pagar al final del periodo. Entonces, el principio de transparencia fiscal lo que me dice es eso. No es necesario tampoco que usted vaya y reconozca cada cuenta. Eso sí, deje claro en el contrato que a lo que usted tiene derecho es a una cuenta por cobrar o a una cuenta por pagar al final del periodo. Entonces yo puedo montar, por ejemplo, un contrato de unión temporal, consorcio o lo que sea, y no necesariamente yo tengo que ir como copartícipe a ir a registrar cada operacioncita, cada transacción, porque pues no acabaría nunca, ¿no? Yo puedo esperar hasta el final del periodo y contabilizar una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar al consorcio, como siempre se había hecho. Lo importante allí es que haya transparencia fiscal, que es el principio que tendríamos que buscar cumplir.